Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy, martes 14 de mayo, estamos en vivo y a todo color. Un verdadero gusto. Muy entusiasmados por este programa. Es un programa especial. Ya estamos a muy pocos días de la elección presidencial y hoy tenemos a un gran invitado. Pero primero quiero invitar y quiero presentar obviamente darle la bienvenida a nuestro buen amigo Pablo Rivera. Qué gusto, Pablo. Gusto saludarte como siempre. Querido Charlie, buenas noches a todos. Es un gusto compartir con ustedes y con este invitado tan especial, platicar sobre lo que está aconteciendo ya a muy pocos días de la elección presidencial. Así es, mi estimado Pablo. Y pues bueno, le damos la bienvenida. Ya se ve ahí en cámaras, en vivo y a todo color, siempre con la sonrisa, con el análisis agudo, a nuestro buen amigo Guillermo Vázquez Cándal, un gran maestro. Mi Memo, qué gusto saludarte. Bienvenido aquí a la acción presidencial 2024. Y ahora sí nos vamos con todo, Memo? No te vais a dejar nada ahí en el tintero, Vámonos con todo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, querido Carlos, querido Pablo. Como siempre, un verdadero placer estar con ustedes, con el afecto y con el gusto de siempre. Así es, muchas gracias, Memo. Pablo, pues mira, yo lo que estaba planteando antes de entrar al programa, entrar en vivo, era si analizábamos un poquito los debates, si están de acuerdo. Luego queríamos entrar al tema para que nuestras amigas y amigos conozcan un poquito lo que vamos a hacer, platicar un poquito lo que dice Luis Donaldo Colosio, que se me hace muy interesante, sobre el poder ceder, el poder decir aquí ya no participo, a Maines, y luego nos vamos con las famosas encuestas, las encuestadoras, que ha sido una polémica gigantesca. Entonces, yo si quieres empezamos contigo, mi estimado Memo. ¿Cómo viste los debates? Arrancamos. Yo creo que te vi tu programa de hoy, me gustó mucho que mencionaste el de la Ciudad de México, el de Veracruz. Guanajuato creo que no lo viste, pero yo tampoco lo vi, creo que muchos no lo vieron. Pero bueno, como tú decías en el programa que estuviste con Ruiz Gili, de alguna manera, pues hay unos que no nos interesan o que son menores, ¿no? Pero bueno, arrancamos si quieres con estos debates. La Ciudad de México, mi estimado Memo, ¿cómo lo viste? Bueno, empezaría por decirte en lo general que el debate es importante para la gente de la zona en la que vota. Es decir, el de Guanajuato es importante para los guanajuatenses, el de Puebla para los poblanos y el de Veracruz para los veracruzanos. El de la Ciudad de México cobra mayor relevancia porque es una caja de resonancia al final de cuentas, ¿no? Por la importancia que tiene como posición incluso nacional. Pero en un resumen, más allá de entrar al análisis de cada uno, cuando hay más de uno, pues se vuelve una repetición sistemática de lo que viste en el primero. Y hay una lógica, el que va o la que va de puntero administrando ventaja, el que va en segundo o la que va en segundo lugar atacando, el tercero, que en este caso, pues los terceros casi siempre son los de Movimiento Ciudadano, si no es que en todos los casos, haciendo una labor de esquiroles en favor de Morena, que en el caso de Puebla, además, yo diría que fue una labor ya demasiado lamentable. Sé perfectamente la relación de años de amistad que hay entre Armenta y Fernando Morales, pero creo que se excedieron porque independientemente de hacer este trabajo de esquirol que todos los de Movimiento Ciudadano lo hacen, estos ya traían un diálogo aparte, ya estaban en la broma, hay que cuidar un poquito las formas, ¿no? Así es. Pero bueno, ese es el formato, así funciona, y lo que es lamentable es que lo que debería de ser el parámetro para que puedas establecer un análisis o una comparación en base a propuestas, a las personalidades de los candidatos, también entiendo que en un debate no da tiempo de explicar todo lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, que hay más morbo de los ataques y de fijarte cómo reaccionan cada uno de ellos, pero lamentablemente se está volviendo un ejercicio inútil. Además, son demasiados debates en lo individual, es decir, 3 presidenciales, 3 en la Ciudad de México, 3 en Veracruz, y aparte, si los juntas, y digamos que los que sí estamos obligados a verlos, porque también me queda claro que muy poca gente los ve, pues estamos viendo más de lo mismo. No además, no dejar de lado que está comprobado científicamente que los debates no cambian las tendencias en la intención del voto, y esta necedad de salir a decir quién es el ganador, pues a ver, si no es un partido de fútbol. Y además lo vemos muy claro. Cuando tú ves en las encuestas quién es el ganador del debate, es un espejo de lo que reflejan las tendencias de la intención del voto. ¿Por qué? Porque es lógico, es un asunto de simpatías, no es un análisis de a ver si es cierto quién estuvo mejor, quién propuso más, quién golpeó más incluso, ¿no? O en esta parte que a los que van en tercer lugar sí les sirve de darse a conocer, que
yo diría que si hay ganadores son ellos, porque por lo menos aumentan el nivel de conocimiento, no necesariamente en intención de voto, pero sí en nivel de conocimiento, pues parece ser que están convirtiéndose tan importantes o van a llegar a ser tan importantes como ir a repartir propaganda a una colonia o como un meeting grande. Y no debería de ser porque debería ser el debate debería ser la cereza del pastel de una campaña, porque es donde te permite comparar, enterarte. Partamos de la base también, hay quienes estamos en esto por profesión, por actividad laboral, pero hay un enorme, si no es que la gran mayoría de la población, que no está atenta al día a día, que no está atenta a lo que sucede, a lo que declaran, y el debate es esa oportunidad de verlos, ¿no? Los encajonas en un formato aburrido, en un formato muy a modo, en el que además te digo, si aparte haces un segundo o un tercero, nada más vas a ver más de lo mismo. Creo que se desperdicia y mucho, tanto la oportunidad como el espacio. Así es, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo viste estos debates? Y ahorita entramos a cada uno, ¿no? Para ver cómo la vimos, ¿no? En general, coincido mucho con Memo. Creo que para los que vemos, yo tuve oportunidad de ver de la Ciudad de México y del estado de Veracruz, pues prácticamente son repeticiones de los anteriores. Se atacan, en el caso de la Ciudad de México, unos a otros, pocas propuestas que realmente la gente crea que se van a cumplir. Y me llamó la atención lo que comentaba Memo, ¿no? Que se ven muy claramente las estrategias de quién va arriba y quién va abajo. Situación que en la Ciudad de México no queda muy clara porque los ataques frontales entre Clara Brugada y Santiago Taboada son directos, brutales, con mucha información que con los días que pasan, es mucha información que es falsa, también hay que decirlo. Entonces, en ese caso de la Ciudad de México, yo no sé tú cómo veas, Memo, porque yo no tengo muy claro quién va arriba y quién va abajo, porque en esta guerra de encuestas, que al rato vamos a hablar de ellas, en el caso de la Ciudad de México no se ve muy claro quién se siente ganador, porque yo los veo a Santiago Taboada y a Clara Brugada como que ellos creen de verdad que van arriba en las encuestas. Básicamente eso es una estrategia. A ver, no puedes salir a decir que vas abajo. O que perdiste, ¿no? O sea, no. Oye, perdí el debate. No, eso es una estrategia. Y aparte de entender que es una estrategia, sí, digamos que en la Ciudad de México sí puede estar pasando un efecto que no necesariamente coincida al 100% con lo que dice la parametría, las encuestas. La percepción, sobre todo la personal, no es significativa estadísticamente hablando, sobre todo cuando tú convives con un núcleo de personas que son similares o parecidas a ti y que por tendencia natural van a pensar de manera muy parecida. Y evidentemente eso te puede contaminar a llegar a pensar que todo es una unanimidad. Pero independientemente de que ya hablaremos más adelante de manera más detallada de las encuestas, por lo menos en la Ciudad de México sí hay una percepción de que hay competencia, sí la hay. Sí, claro. Y en todo caso, digo, a mí hay cosas que no me cuadran porque tú ves las encuestas para la jefatura de gobierno y ves las de las alcaldías y hay una disparidad en esa lógica absoluta, y lo digo porque me voy a adelantar. O sea, tampoco me imagino que aquí el 100% de las personas van a votar cruzado. O sea, estadísticamente eso es complicado. Pero bueno, dicho lo anterior, por lo menos lo que lo hace interesante, y diría hasta divertido, es que al menos en la Ciudad de México sí hay una percepción de competencia. Y en todo caso, la actitud de Clara Brugada en ese sentido va en esa concordancia. De otra forma, ni caso le haría. Aguantaría los golpes, contestaría 2 o 3, ¿no? De hecho, ella ha sido consistente en el segundo y en el tercer debate, también de atacar, también de golpear. Mejoró mucho el performance de ella, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, se preparó más datos, más analítica, ¿no? Más allá de esa preparación, coincido contigo que se puede dar una percepción de que mejoró, por lo menos sí te da a entender que hay una preocupación, que hay una estrategia de contraste, porque hay competencia. Y eso, además de que lo hace más interesante, lo hace más divertido, insisto, te llama más la atención porque en todo caso viene la segunda valoración de los comportamientos, las actitudes, quién se pone nervioso, quién lo lleva mejor, que al final de cuentas son los parámetros de los que la gente que no tiene definido su voto
seguía, porque el que ya decidió, por la Sí, ya razón. decidió. Por la razón que me gusta, es decir, que si ya les compraron el voto, que si los programas sociales, por lo que sea. El mensaje más bien es para el indeciso. Claro. Totalmente. Oye, y el tema de la Ciudad de México, obviamente, Chertorivsky, como tú bien decías, siendo el tercero, es el que de alguna manera gana más porque la gente lo conoce para un futuro. Obviamente para esta, pues está totalmente muerto. Me llama mucho la atención, Memo y Pablo, que en este debate yo tuve la oportunidad de verlo, me interesó verlo. Sí, bueno, los trancazos estuvieron al por mayor, pero sí sentía una clara brugada más consolidada del primer debate. Yo siento que la sentí totalmente un desorden, la sentí mejor, pero obviamente Taboada, y es lo que tú dices, Memo, se siente que puede ganar, o sea, es el sentimiento de la gente, es como un caballo que va alcanzando, y eso en una de esas podría ganar. Ahora, tiene un antecedente de las elecciones pasadas, donde se ganaron muchas alcaldías. Hoy me tocó también escucharlo con López Dóriga, que le preguntaba, bueno, ¿y cuántas alcaldías vamos a ganar? Yo lo sentí muy seguro, o sea, lo sentí fuerte, hablaba hasta de Iztapalapa, ¿no? Entonces, no sé, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo sientes? Y luego, Memo, a ver cómo vemos la Ciudad de México, ¿no? No, lo de Iztapalapa es un disparate, ¿no? Sí. Lo puedo asegurar y apostar lo que quieras, mi querido Charlie. Pero yo sí creo que Taboada va muy bien. No sé si le vaya a alcanzar el tiempo, precisamente para que los indecisos se acaben de definir por él, porque sí hay un movimiento en la Ciudad de México fuerte en contra de lo que está pasando a nivel nacional y en contra de lo que ha sido la política de la 4T. Hay que recordarle a la gente que la Ciudad de México es la caja de resonancia a nivel nacional. Aquí podemos decir que empezó el movimiento de izquierda, que a la postre vino siendo Morena, y hay un desgaste de 27 años de gobierno que se nota en el metro de la Ciudad de México, está peor que nunca, lo estamos sufriendo en el agua. La izquierda nunca invirtió en el drenaje profundo, y ahora hay escasez de agua en muchos lados. Bueno, la luz no es culpa de la Ciudad de México, pero también ya hay apagones en gran parte de la Ciudad de México. La seguridad, por más que diga la 4T que ha mejorado, pues no ha mejorado. La percepción de seguridad sigue siendo muy mala en muchas delegaciones o alcaldías, perdón, inclusive gobernadas por Morena. Es decir, una serie de situaciones que yo creo que el indeciso, si Taboada le logra llegar con ese mensaje, va a acabar decidiéndose por Taboada y a la postre va a ser el ganador de la Ciudad de México. Insisto, no sé si le vaya a alcanzar ganar el tiempo. Me acuerdo mucho de la elección de Krill contra el propio López Obrador, que si hubiera durado una semana más la elección, seguramente Krill hubiera ganado a López Obrador. Me parece que es un escenario muy parecido. Así es. Memo, tu punto de vista. Bueno, hay que dividir en dos. Una cosa son los datos, la estadística, la parametría, que es muy importante, y ahora sí, claro, más adelante vamos a hablar de ello. Y la otra son las percepciones. Insisto, las percepciones personales no son significativas estadísticamente, pero cuando tú juntas todos los factores que acaba de señalar Pablo, más seguramente 3 o 4 más, encuentras que en la Ciudad de México, a diferencia de cualquier otro escenario que me digas del país, gobernaturas, senadurías, diputaciones, el ambiente está energetizado, está politizado. Y considerando que sí hay un desgaste y que además mucha gente está tomando esta elección, la de la Ciudad de México, como plebiscitaria en relación a López Obrador, o sea, ni siquiera te estoy hablando de Claudia Sheinbaum. Aquí hay un sector muy grande de población, sobre todo, que es la que ha sido más atacada, señalada y vilipendiada por el presidente, que es la clase media, desde la media baja hasta la media alta, con estos argumentos y estos adjetivos de fifís, aspiracionistas, conservadores, que está enojada y que además ha demostrado de manera sistemática, la elección pasada, las marchas, que no solo hay un desgaste, hay un voto anti López Obrador. Ojo, la que está compitiendo por la presidencia es una, la jefatura de gobierno es otra, sí. Pero en el ideario, en el imaginario de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, el rival a vencer es Andrés Manuel López Obrador, y eso le pone un componente, insisto, energetizante muy interesante. Ahora, ¿cuál es el único factor real, más allá, coincido con Pablo, de definir a los indecisos? El porcentaje de gente que va a salir a votar. Hace unos meses, cuando se dio la elección en el Estado de México y que la coalición del PRI y el PAN perdieron por 500,000 votos. ¿Qué te nada. A ver, nada.
Nada. El tema fue, ya en el análisis posterior, que es más fácil hacerlo porque ya tienes datos más duros, que la parte que el PRI prometió de su cuota, 1.900.000, casi la cumplieron al 100%. ¿Sí? Y que quien se quedó cortísimo, pero además muy abajo, fue el panismo. Que además normalmente son los más estridentes, los que más gritan, los que más reclaman, sobre todo en las redes sociales. Y creo que eso nos toca a todos en los chats y en los grupos en los que estamos. Sí, sí, sí. Y no salen a votar. Entonces, el corredor azul, estás enfrentando una maquinaria muy bien aceitada, una maquinaria que aparte de los programas sociales, y no nos llamemos a la ingenuidad, el día de la elección le van a invertir todos los recursos habidos y por haber para movilizar a su gente. Es un tema que va más allá de las percepciones de lo que nos gustaría o lo que queremos. Y desde ese punto de vista, pues estás enfrentando, insisto, a una maquinaria poderosísima a la que no le vas a ganar nada más con deseos. Para empezar, hay que salir a votar. Para empezar. Sí. Si el porcentaje de votación de la Ciudad de México rebasa el 65%, que lo veo probable, estamos hablando, si el histórico es de 61, 62, 65 no lo veo nada improbable. Incluso si me dijeras 70%, tampoco lo veo descabellado. Con esa contabilidad, que insisto, no son pronósticos, son datos estadísticos históricos, yo te diría que la probabilidad de que la diferencia que hoy señalan las encuestas pudiera verse muy comprometida. Y cuando digo pudiera, porque estamos hablando que ese extra, ese adicional, no son votos para el régimen. Normalmente los candidatos oficiales llegan a un tope y también está científicamente comprobado. No estoy dando ideas ni de un lado ni de otro. No es mi intención. Si hay una inyección, digamos, hablando de energía, en ese porcentaje adicional, 6-7% extra de votación, dada la diferencia que se señala que, por ejemplo, si eso me lo pones en la parapresidencial, no alcanza, no hay forma, ni con el modelo, ni votando el 90% va a suceder. En la Ciudad de México las diferencias sí podrían alcanzar. Partamos de una base antes de entrar con detalle a las encuestas. Del promedio, de la diferencia que existe entre uno y otro, tienes que restar el voto oculto, tienes que restar el voto indeciso, tienes que restar el rechazo, porque ojo, las encuestas hay que saberlas leer. Cuando tú dices, la encuesta dice tanto, ¿cuántos reactivos se contestaron y cuánta gente las rechazó? Claro. O sea, hay que saberlas leer. Bueno, si le restas todo eso, más un componente de mayor votación, la Ciudad de México podría ponerse sumamente interesante. Ese mismo ejercicio en la presidencial, ya lo hicimos y no alcanza. No alcanza. Entonces, Memo, tú dirías, y Pablo, aquí la pregunta sería, ¿estamos en un empate técnico? No, hoy. Imposible. No. En el tema de la Ciudad de México. No. ¿Qué ves tú? La ventaja promedio en este momento de las encuestas le da a Clara Brugada entre 12 y 13 puntos. Ok. Si le restas voto oculto, si le restas un porcentaje de rechazo, si le restas indecisos y sale a votar un porcentaje mayor al medido, sí se puede inclinar la balanza, pero no me atrevería ni por mucho a decir en este momento que hay un empate técnico. Pablo. Aquí comenta que eso que comentas tú, Memo, del rechazo, de los ocultos, puede llegar hasta el 5 o 6% del porcentaje de una diferencia, ¿no? En este caso, si comentas que son entre 12 y 15, podríamos estar hablando entre unos 6 y 8 puntos. Sí. Puede hacer la diferencia. Vamos a suponer, porque tampoco la matemática es tan perfecta y tan exacta que todo se va a la misma, ¿no? Pero vamos a suponer, resta 3% de voto oculto, resta 3% de indecisos, réstale 3% al margen de error propio, natural de las encuestas. Que salieron más a votar. También, que súbele que sale más gente a votar, que además no votan por el candidato o la candidata oficial porque ya está topado.
Claro, claro. Si lo metiéramos en una licuadora, y sé que esto suena pues, un poco desordenado, en todo caso, para el día de la elección, sí podría haber o una reducción amplísima, pero una reducción brutal del margen, o incluso un cambio de tendencia. Pero con los datos que están vigentes al día de hoy, y digamos que en ánimo de ser muy respetuoso de la parte científica y estadística, no me podría atrever ni de broma a decir que hay un empate técnico. Hay un empate técnico. Bueno, vamos a hacer un cambio. A ver, Pablo, adelante, perdón. Adelante, Sí, Pablo. no, yo creo que te vas a pedir que mejor entremos de una vez el tema en las encuestas. No, es que yo quería ver Veracruz. Quería ver Veracruz porque es otro que bueno, está muy bonito. Está muy interesante. Oye, a ver, el debate de Rocío Nale, Pepe Yunes y el otro que también no tengo idea cómo se llame, que la verdad está ahí, no de Esquirol, el otro está ahí medio acompañando para ser el tercero porque no tiene ni la menor idea de nada, pero a ver, ¿cómo vieron ustedes el debate de Veracruz? Que son los que se me hacen donde hay más polémica, más posibilidad y están muy cerca. ¿Cómo lo ves, Memo? Una repetición del primero. Sí. En el caso de Veracruz, sí existe una serie de componentes muchísimo más interesantes, incluso que en la Ciudad de México. Ok, ¿Más parejo? ¿Lo ves más parejo? No, a ver, es que yo no entiendo cuál es tu insistencia. Échale tú porque... A ver, pero no entiendo cuál es la insistencia de mover los números. Los números ahí están. Los números están mal, y eso es a lo que vamos a entrar. Memo, estás hablando de cuando me demuestres... Disque experto... vamos a entrar ahorita a la polémica. Demuestres estadística, físicamente, eso concederé. La ventaja hoy en el promedio es de 15 puntos. Esa es la ventaja medida. Sí. No, hombre, Memo, no. Bueno, a ver. Sí revisas. A ver, sí revisas. Vemos las encuestas todos los días, pero. Siempre a Oráculo, siempre a errores gigantescos. Yo creo que el tema de las encuestas es hoy el día. Ya se cayeron las encuestas, valen madres las encuestas. Exacto. ¿Quién cree en las encuestas hoy en día? Yo como punto de referencia partiría del último ejercicio que tuvimos serio, que fue la elección del Estado de México. Yo aquí tengo el dato. ¿Cómo se equivocaron las encuestas? Se equivocaron Mitofsky, Parametría, se equivocaron por 20, 15, 17 puntos el resultado final. ¿Cómo creerle? Te voy a hacer una pregunta muy fácil. Y de hecho, en el Estado de México, las que mejor quedaron fueron Massive Caller y México. Massive Caller, no manches. Entonces, aquí totalmente de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta, Pablo. ¿Se equivocaron? Se equivocaron brutalmente. Pagaron. Te estoy preguntando. ¿Se equivocaron? No, se vendieron. Son cosas diametralmente diferentes. Claro. Diametralmente diferentes. Sí, el método científico funciona. Pero a ver, vamos a terminar Veracruz, si quieren, y entramos a las encuestas. Okay, yo traigo varios taquitos para echarnos. Veracruz, Memo, ¿cómo Veracruz. lo viste? El promedio de las encuestas habla de una diferencia a favor más o menos de entre 14 y 15 puntos. Sin embargo, hay otros parámetros de medición que tienen que ver con factores a lo mejor no tan científicos, no tan técnicos, de lo que está sucediendo en sitio. Estamos hablando de la candidata más atacada en campaña de actos de corrupción de la historia que yo recuerdo. Sí. Súmale el hecho de que no es oriunda del lugar y para los que somos del interior es un tema muy importante. O sea, Veracruz es para los veracruzanos, Campeche es para los campechanos. O sea, sí es un tema. Yo sé que luego a veces en la Ciudad de México, por ser tan cosmopolita, ese parámetro no se entiende tan bien. En los estados sí, en los estados es un tema de oriundez, de orgullo. O sea, de ser ahí oriundo. Tiene una influencia de orgullo. De conocer, de orgullo, de conocer a la gente, de que la gente te conozca. Y además también hay un parámetro que tiene que ver con esto. O sea, si me van a gobernar mal, por lo menos que me gobiernen paisanos. Sí. Lo voy a decir tal cual como es. Si se van a robar el dinero, que se quede aquí, no que se vaya a otro lado. Muy bueno. Es que esto es una realidad. Sí, no, muy bueno. Que va más allá de cualquier medición que me digas, ¿eh? Sí. Y en ese sentido, lo que te puedo decir, porque tengo información a otros datos que no tienen que ver con encuestas, es que el número de negativos de la candidata Nale es altísimo a niveles brutales. O sea, alarmantes.
para ella. Sí, claro. Ella. Sí, alarmante para ella. Y si a eso le sumamos que no está enfrentando a cualquier rival, o sea, me refiero, es PRI y es PAN, pero también a un candidato que proviene de un núcleo en el que hay operadores políticos con capacidades económicas, técnicas, de conocimiento muy importantes. Y vuelvo a lo mismo en el ejemplo de la licuadora, el mal ejemplo de la licuadora. Si tú metes todo eso en una licuadora, el resultado que te da, pues evidentemente no coincide. Y ahí sí, digamos que el temor tiene que ver más en cómo se opera una elección. Es decir, si te amenazan a tus representantes de casilla, si unos días antes sacas al crimen organizado a asustar a la gente para que no salga a votar, más allá de lo que hacen todos los partidos de comprar credenciales, llevar a la gente a votar, más allá. Carrusel. Y obviamente dejé esto al final porque esa es responsabilidad no de los candidatos, es de quien está al mando, es decir, del gobernador, como dice el gran Joaquín López Dóriga, ese distinguidísimo intelectual de izquierda, gran intelectual. García. Bueno, oye, que de dónde salió ese gobernador, qué horror. Ahí es parte de la licuadora, o sea, tienes a un cuate, digo, la verdad, con cero habilidades de nada. Es que, qué bárbaro. Lo que pasa es que los que fueron candidatos con López Obrador en el 18 ganaban hasta sin hacer campaña porque el que ganaba era él, era como un oleaje, ¿no? Que arrastraba todo lo que tuviera enfrente. Y por eso se pudieron dar el lujo de poner a personajes como este y que ganaran. Pero bueno, pero ese que ganó ya gobernó 5 años y meses. Y su nivel de desgaste lo coloca como el segundo peor gobernador evaluado. Y además también te lo puedo decir con conocimiento de causa, no con habilidades para dirigir una elección. O sea, no tiene las capacidades técnicas para organizar, orquestar, coordinar, porque puedes tener el dinero, pero hay que saber dónde ponerlo. Sí, claro. Es el delegado de Morena en Veracruz, ¿sabes? No, de momento no, pero obviamente el gobernador es el jefe de la operación. Así me mandes de delegado al mejor, el que coordina la operación es el gobernador siempre. Y aquí estamos hablando de un personaje que no tiene ni las capacidades ni las cualidades para hacerlo bien. Tienes una candidata muy, muy comprometida en todo el sentido de la palabra, público, de imagen, de actitud personal, con un nivel de negativos que honestamente te diría que de todos los candidatos en campaña en este país, es la que tiene los negativos más altos. Insisto, y no estás enfrentando a cualquiera, estás enfrentando a un grupo político que se la sabe y se la sabe de todas. Y ahí sí yo te diría que no solo no es hablar de un empate técnico, o sea, ahí sí pronosticar se vuelve algo muy, muy, muy comprometido, porque te lo voy a poner así y ahí la dejo. Si Morena gana Veracruz, yo sí quisiera tomar terapia, medicina, y que alguien me explique qué pasó. ¿Qué pasó? Sí, a ver, porque la posibilidad de que ganen es real, porque pueden hacer que gane. Operación, claro. No orgánico, o sea, la pueden hacer ganar. Pero también cuando tienes un clima ya tan inestable, lógicamente, eso tendrá reacciones a posterior. Claro. Y hay un tema de gobernabilidad que viene después, y finalmente no dejemos de lado que eso no quiere decir que Morena no va a tener votos. Tienen muchos votos por los programas sociales, por la gente a la que ya tienen cooptada, o sea, no quiere decir que no van a tener votos, pero llevar los enfrentamientos a esos niveles pueden provocar cosas que hace rato que en este país las dejamos de ver y que ya no estamos acostumbrados, y hablando de un estado con tanta población, eso podría ser sumamente peligroso, pero pues también me queda claro que el que está en el poder no valora esas cosas y dice, yo quiero ganar y quiero ganar como sea. Como sea. Es más, Carlos, te lo voy a poner en un ejemplo que tú sí me vas a entender. Es como el América, tienen que ganar como sea. O sea, así tengamos que secuestrar al árbitro, lo que sea, pero de que ganamos. Oye, Memo y Pablo, a ver, vamos a otros estados, vamos rápido para ya entrar al tema de las encuestas, que era un tema muy importante. De los demás estados, Morelos, ¿algún comentario? Pablo, Memo, ¿qué opinan de Morelos? Pues yo no Morelos, Margarita. Los debates de Puebla, ni de Morelos, ni de Guanajuato. Sí leí las crónicas de Puebla y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, que le fue muy bien al candidato Rivera, no es nada mío, que se contrastó muy bien contra Armenta, pero no sé,
no sé, no tengo la verdad una opinión técnica para decir quién ganó, quién perdió o cómo va la elección ahí, ¿no? Ok, ¿cómo ves tú Puebla, Armenta, yo ¿no? sigo pensando, no, a ver, yo sigo pensando que eso de quién ganó el debate es sin Sí, trascendencia. no. ¿Cómo se ve actualmente? Hay una diferencia promedio de casi 30 puntos. Wow. Entiendo que donde hay más competencia es por la alcaldía de Puebla Capital, pero ojo, Sí. esto también tiene una explicación. El nivel socioeconómico del estado de Puebla, las huestes de Morena están más repartidas en el interior del estado, sobre todo en las zonas más depauperadas, que es donde tiene, pues, digamos, más adeptos y más seguidores por los programas sociales, las despensas, los apoyos, etcétera, etcétera. Básicamente una diferencia de más de veintitantos puntos parecería inalcanzable, parecería imposible de alcanzar. Imposible. Ahí lo que te diría que a lo mejor lo que sí podría pasar es que el número se reduzca y termine en algo más prudente, De un pero dígito. en términos, híjole, es que de 30 a un dígito Sí, sí es... no, 30 sí es muchísimo. Sí, ahí coincido contigo, ¿eh? Sí, Puebla está demasiado lejos de esto. Tema de Morelos, ¿qué piensan? He oído muchos comentarios de que Morelos se está emparejando. Morelos podría haber una sorpresa también. ¿Qué sienten? No, pues, yo creo que... dale, Porque, Morel. digamos, sí, pero a ver, yo le doy un seguimiento cotidiano a ese tema. Ajá. Y los asuntos en los que ha estado envuelta la senadora con licencia Lucy Mesa, pues a ver, te la cambio como lo de Veracruz. Si los morelenses votan por Lucy Mesa, o sea, de veras necesito terapia. O sea, a ver, le acaba de renunciar su jefe de prensa porque tiene un expediente de hace 4 años donde violentaba a su esposa y le tiró la retina. Ay. Y ella dice que no sabía. Su coordinador de enlace financiero, Sanders, ex tesorero de Graco, está en proceso por peculado. Su operador financiero Galloso, hijastro de Graco, el exgobernador, ese colecciona acusaciones, su operador político. Aquí el punto es muy sencillo. Cuando tú nombras un equipo de trabajo en campaña, le estás diciendo a la gente que ese es tu reflejo, que esa es la gente con la que pretendes gobernar, a la gente a la que le tienes confianza. Y digamos que dados los antecedentes de estos señores, independientemente de que en Morena te purifican y te ponen el chaleco, es como la capa de Harry Potter, ¿no? Te ponen el chaleco y te vuelves invisible. Sí. O sea, ¿con esa gente quiere gobernar? ¿Ese es el mensaje que les manda a los morelenses? O sea, Pero, sí, a ver, volvemos a lo mismo, la información, las encuestas. Cuauhtémoc Blanco es el peor gobernador junto con Cuitláhuac, que ahí se dan. El estado está incendiado, lo destrozó, muertos en Cuautla, en Cuernavaca, en todos lados del estado de Morelos está violentado. Entonces, yo también creo que esa percepción de la gente de decir está fatal como está dejando Morena el estado también puede llegar a inclinar la balanza, ¿no? Partamos de una base, todo gobierno desgasta y evidentemente el de Cuauhtémoc Blanco ha sido de lo peor, sí. ¿no? El peor calificado. Pero estás hablando de un modelo individual y casi personalizado en Cuauhtémoc Blanco. En todo caso, cualquiera de las dos alternativas proviene de la misma base. Lucy Mesa era senadora por Morelos hace 30 días. Sí, o sea, porque se cambió al PRI y al PAN, ya no es de Morena, o sea, claro, sí. altísima funcionaria en el gobierno de Graco, o sea, a ver, no veo una diferencia conceptual, ideológica de persona a persona. Así es. Oye, ¿y cómo vemos el tema de Yucatán, Memo, Pablo? Tú que es tu vecino, ¿cómo lo sientes? Sí, y aparte de que es mi vecino, pues digamos que es un estado que conozco bastante Perfecto, bien. Así es. ¿Quién es tu vecino? ¿Mande? No. ¿Quién es tu vecino? Pues soy de Quintana Roo, Yucatán es estado... yo pensé que el candidato... No. No vive en las lomas, no friegues, ahí vive Memo. Los conozco, son funcionarios menores. Los conozco muy bien a ambos y además de mucho tiempo atrás. Ahí yo lo que te diría, y creo que es un magnífico resumen que amplifica perfectamente lo que va a pasar en Yucatán. Sí. Estás hablando del estado con el parámetro más alto de seguridad del país, particularmente la ciudad de Mérida. Y son vecinos de estados como Quintana Roo y Campeche, donde al llegar los gobiernos de Morena, la inseguridad se disparó a niveles no solo alarmantes,
Lo de Campeche es inexplicable. Estás hablando de una ciudad de 200,000, 200,000 habitantes con una entrada y una salida. El yucateco, ¿qué está valorando hoy? Si gobierna Morena, nos va a pasar lo mismo. Claro, un horror. Con eso te contesto. No, perfecto. Pablo, ¿tú algún comentario de este tema de Yucatán? Ahí el experto es Memo. No, coincido, y aparte las encuestas también ahí marcan mucha diferencia a favor de la coalición PRI-PAN, ¿no? Sí, pero a ver, finalmente el promedio, la diferencia en promedio es de 6-7 puntos. Sí. Hay que considerar que Mauricio Vila, el actual gobernador, ganó por 4 puntos. ¿Por qué? Porque en Mérida capital es donde se concentra, digamos, la mayor población se concentraba la mayor población del estado, y aparte de que hay una enorme vocación panista per se, la candidata Cecilia Patrón, esa va a ganar 8-1. Uh-huh. En Yucatán sí ha habido un cambio de que la población fuera de Mérida ha crecido mucho y tiene una tendencia más hacia Morena por el tema de los programas sociales, y eso es lo que te explica esos 6-7 puntos que en otro sentido deberían de ser 20, ¿no? Y en todo caso, ahí sí te diría, por ejemplo, que uno de los debates que sí valió la pena ver fue ese, cuando Renán Barrera confronta a Guacho Díaz en el tema de sus propiedades, y Guacho no le contesta. O sea, sí. Ni siquiera como Rocío de que no es cierto, mira, o sea, ni siquiera le pudo contestar. Así es. Oye, y tenemos otros estados que creo que está muy claro, el tema de Jalisco, creo que hay Movimiento Ciudadano, si están de acuerdo, ahí la tiene ya amarrada. Guanajuato, yo también veo difícil que le puedan ganar a la oposición, no sé qué opinen, si hay alguna opinión contraria. La diferencia en Guanajuato es de 5 puntos, en promedio. 5, o sea, está cercana también, puede haber alguna sorpresa, pero ahí la tienen, yo creo que no creo que sorpresa en la gobernatura. Sí. Volvemos a los efectos poblacionales. En Guanajuato hay un tema de inseguridad muy ubicado en ciertos municipios. Sí. En la suma te da una ventaja de 5 puntos para la gobernatura, que va a terminar siendo suficiente, porque si Yucatán es un estado histórica y tradicionalmente panista, Guanajuato lo es más todavía. Pero lo que seguramente va a suceder, porque ahí el desgaste es del PAN, ahí los 20 y pico de años de gobierno son de ellos, y la falta de resultados, sobre todo en materia de seguridad en algunas regiones, le va a cobrar factura a la coalición del PAN y del PRI en términos más municipales y de Congreso local que en la gobernatura. Perfecto. Pablo, ¿algún comentario de Guanajuato? No, coincido, yo creo que Guanajuato va a ser para el PAN. Faltaría Tabasco, que yo creo que también, a pesar de que la violencia totalmente va a ganar. Ahí está totalmente claro. Tabasco y Chiapas son días de campo. Sí, días de campo para Morena. Días de campo. Ahí está totalmente amarrado. Bueno, señores, si entramos al tema de álgido. A ver, sucesión presidencial, la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, ¿cómo la vemos? ¿Cómo vemos a la candidata de Morena? Xóchitl, ¿cómo la sienten? Xóchitl creo que va avanzando muy interesantemente bien. Y las encuestadoras. Si quieres un primer comentario, Memo, y vamos arrancando en ver qué tan fiables son estas encuestadoras. Bueno, voy a irme obviamente por la parte técnica, porque esa es la parte, digamos, inicial de la explicación, que deriva ya en lo que se vuelve una opinión o un análisis, una percepción. Correcto. Tenemos que tomar en consideración que una encuesta es una medición. Una medición que se puede hacer de diferentes formas. Trataré de ser lo más breve para no aburrir al auditorio. Telefónica, cara a cara, por redes sociales, etcétera, etcétera. Cada una tiene una ventaja o tiene una desventaja. Son valores metodológicos que en todo caso se pueden medir y se pueden con algoritmos valorar, porque esa es la parte que a lo mejor no se ha dicho, sobre todo cuando hay disparidades tan grandes o errores del pasado tan grandes. Si tú haces una encuesta como Dios manda, by the book, el resultado de la medición debe de tener un alto porcentaje de credibilidad. Correcto. El asunto es cómo la haces, en qué región. Por ejemplo, vamos a hablar de la extraordinaria encuestadora Massive Caller. Uh-huh. Las hacen con un robot a teléfonos fijos. Uh-huh. Su nivel de credibilidad per se, y no estoy hablando de ni que manipulen ni que la orienten. Ya sí, lo que da de resultados.
ya de entrada, su nivel, su metodología, su nivel de credibilidad per se es tremendamente bajo, muy bajo. Hay veces, y vamos a ponerlo así, que le atinas al ganador o a un porcentaje, pero si no está sustentado por una metodología que te permita hacer una evaluación, pues simple y llanamente estás pues bordando en el espacio. ¿Por qué te lo digo? Porque el INE determinó a 11 encuestadoras cuya metodología está aprobada y está auditada. ¿Y qué crees, mi querido Carlos? Massive Caller no pasó la prueba. Ok. Entonces, digamos que desde un punto de vista estrictamente técnico, para mí, en un análisis, no puede ser un parámetro creíble porque aparte de que no cumple con los requisitos mínimos indispensables para tener certeza, no se deja auditar. Y si bien es cierto que en algunas le ha atinado, también en otras no. Entonces, o sea, no es un parámetro decir le atinó en tal o en tal no le atinó. Sí, sí, porque todo el mundo habla de Massive Caller, Memo, y hay que decirle a nuestras amigas y amigos de aquí de nuestro público que lo que pasa es que llamó mucho la atención el tema de Massive Caller cuando le da ya una ventaja interesante a Xochitl, mínima, pero resulta que Massive Caller es la que más atinó o la que de las tres que más cerca estuvo en el Estado de México. Entonces, Oye, le dio un valor importante, ¿no? Es lo que yo creo. Y falló mucho en otras. Y falló mucho en otras. El gobierno de Nuevo León le atinó, fue por una décima, se quedó de ser perfecta. Pero considero con Memo, ha habido otras elecciones donde se ha disparado, ¿no? Pero yo tendría una pregunta, Memo. ¿Qué encuestas son las que el INE aprueba? Que el INE es otro tema que yo creo para otro programa, porque también se ha conducido de una manera terrible durante este proceso, muy tibio. Sí. Pero ¿qué encuestas son las que el INE aprueba? Porque yo veo una disparidad con los resultados de otras elecciones, de todas las encuestas que tradicionalmente eran confiables, con lo que ha pasado al final del camino. Llamemos Mitofsky, Parametría, ECNOL, en fin, buen día. Las tengo la lista a la mano porque Oráculos, que es la que hace, digamos, el trabajo de encuestar a las encuestadoras, nos lleva todos los lunes a Fórmula el resumen semanal con los promedios. Además, hay que decir que Oráculos, independientemente de lo que hace cada una de esas 11, que tiene sus diferencias cada una, ellos a su vez las meten a un algoritmo donde valoran y haz de cuenta, le dan puntos a la metodología más certera de una de la otra, consideran su prestigio, consideran sus antecedentes, se fijan en cosas que luego a veces no vemos como nivel de rechazo, se fijan, por ejemplo, en dónde, porque eso es muy importante, dónde levantaste la encuesta. Sí. La levantaste en Las Lomas, pues lógicamente va a ganar Xóchitl. La levantas en Iztapalapa, pues lógicamente va a ganar Claudia. O sea, lo que Oráculos hace es una auditoría de esas encuestas y te establece un promedio más cercano a la realidad sin dejar de lado y considerar márgenes de error, voto oculto, indecisos, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, no olvidemos que una encuesta, por muy bien hecha que esté metodológicamente, del margen de error aceptado, en procesos electorales tan polemizados como estos, tienes a gente que te contesta adrede lo contrario por el hecho de que tengan el miedo de que les vayan a quitar su programa social, claro, o porque quieran hacer la broma o la maldad. Entonces, si partimos de la base que una encuesta no es, y en eso voy a coincidir con Carlos, una fotografía espejo, sí es el único parámetro disponible que tenemos para poder marcar una tendencia. O sea, no contamos con no hay otro elemento, o sea, otra herramienta, ¿no? Y si aparte ves que sistemáticamente el resultado va apareciéndose, pues la lógica te dice, si no es al 100%, vamos a ponerlo así, es un ejemplo. Si dicen que el promedio es 23, pues a lo mejor yo te diría que es 15. Quítale todos esos porcentajes de errores y de imprecisiones y de malas respuestas. Pero pretender que una encuesta que dice que la otra está 2 décimas arriba, cuando no se deja auditar, cuando su metodología está comprobada que es la más pobre de todas, cuando así como le ha atinado también se ha equivocado, y no lo voy a quitar del renglón, aunque lo hago con mayor prudencia, es una encuestadora que ha trabajado
periódicamente bajo sueldo con el partido de la que la señora es candidata, pues también se entiende que las encuestas, y ese es el siguiente punto que voy a tratar, son herramientas de propaganda. El que te dice que va muy arriba, ¿qué quiere? El que te dice que va muy arriba, a ver, caso del Estado de México, va 20, 30 puntos adelante, ¿qué quiere? Que no salgas a votar. Desanima el voto, ya para Lo qué voy. lograron, lo lograron. Que des por hecho que ya estuvo y que no salgan a votar. Oye, pero después van a decir que fallé, que me equivoqué, pues ya, sí, pero cobré. La gente te olvida cobré. Claro. Porque yo creo que de alguna manera no castigamos, Pablo, perdón, y te doy la palabra ahorita. Yo siento que nosotros también como ciudadanos deberíamos de tener un mecanismo de auditoría y también de un tema de castigo, que era lo que yo tal vez proponía, que hubo un debate que ahí tuvimos, Memo. Oye, el que no esté dentro del parámetro de 5, 6, 7, 8 puntos que se vea, pues debería ser castigada, porque se vuelve un mecanismo realmente de promoción al no voto o promoción al voto contrario. Entonces, como que es vendible, o sea, es un tema que bueno, hay que revisar. Pero a ver, Pablo, tu comentario, perdón. Mi comentario es en el mismo sentido que el tuyo, Carlos. Yo creo que después de la elección hay que hacer un programa y invitar a mucha gente que difunda y que le diga a la población cuáles encuestas fallaron y cuáles obviamente se están vendiendo a los partidos políticos para los próximos procesos electorales. Porque yo creo que ya basta, ¿no? Lo vimos en el Estado de México, la corrupción que hubo al respecto, y acabaron logrando el objetivo. La gente no salió a votar. Dijo, ¿para qué voy a votar si hay una diferencia de 20 puntos? Mejor me quedo en mi casa. A ver, Pablo, no sé, cuando tú contratas una encuesta, porque seguramente te ha pasado en algún momento, te dicen si quieres saber la verdad o qué quieres oír. Sí. No necesariamente, y quiero decir porque sí hay de todo, no necesariamente no la hacen y te llenan el número como tú dices, pero la segmentan. O sea, voy a hacer los levantamientos en un lugar donde yo de antemano sé que me van a contestar. ¿Qué es lo que pasa con Massive Caller? Massive Caller trabaja con una base de datos telefónica de teléfonos físicos, que yo creo que ya nadie los usa, que además sabe la dirección, o sea, sabe dónde está. Entonces, y no lo pongo como una manipulación, en todo caso, hay un margen de error muy alto porque como es un robot, si no te contestan y las respuestas son picando y haz de cuenta que contestó un niño y pone el 4 en vez del 3, o hablas a una dependencia de gobierno, que sucede también, donde te contesta un conmutador, pues bueno, digamos que tu margen de credibilidad se vuelve muy poco confiable y bastante complicado, ¿no? Correcto. Pero a ver, en términos estrictamente del análisis, porque, y lo decías hace un momento, es que hay mucha gente, sí, hay mucha gente. Y obviamente no quiero que esto suene ni sangrón, ni mucho menos, pero hay una diferencia entre ser opinadores militantes y analistas políticos. Un analista político, y digamos que no es un título que uno se pueda asignar, porque si te sientes mal y vas al doctor, no vas a esperar que el doctor te diga, es que yo presiento, quiero y me imagino. No. A ver, yo le mandé a hacer un estudio porque usted lo que tiene es no al 100, pero tiene esto o esto, y lo que hay que hacer es que se tiene que tomar esta medicina, ¿no? Claro. Hoy pulúan los opinadores, que además son opinadores militantes, porque además muchos de ellos abiertamente te dicen, yo estoy con tal candidato. Claro, pues entonces, ¿qué certeza o qué credibilidad me va a dar esa opinión? Un analista político, que es el ranguito abajito de un periodista, tenemos por obligación, hay 3 reglas: verificar y volver a verificar. Entrevistar, hablar con los personajes, tomar las estadísticas, los datos, para normar un criterio para dar, ahora sí, una opinión fundamentada. Pronosticar es otro tema. Un analista político te puede explicar un escenario, te puede dar opciones de lo que puede pasar en otro, pero normalmente somos muy prudentes a la hora de pronosticar porque hay variables. Y hoy lo que pulúa, sobre todo en las redes sociales, y me acuerdo mucho de la elección del Estado de México, son opinadores, pero sí, además opinadores políticos, que están abiertamente a favor de un candidato o de una candidata. De acuerdo. Y aquí la palabra clave se llama credibilidad. Así es. Oye, Memo, fíjate que yo voy a mencionar un tema que manejó Pablo, que el otro día estuvimos en una discusión que me encantó.
que yo creo que debemos de tomar de parámetro de medición a las encuestadoras, y hablo, por ejemplo, de Mitofsky. Mitofsky, vamos a tomar en cuenta esta elección presidencial. Vamos a decir, oye, Mitofsky erró por el 15%. Cuando hablemos de Mitofsky, digamos, debemos de decirlo. Oye, a ver, Mitofsky es el menos 15, se llama Mitofsky, opina esto. No puede ser que ahora el gurú, que es Roy Campos, que se me hace que es una gente muy experimentada y todo, pero pues tuvo un error gravísimo en el Estado de México, tiene errores gravísimos, y ahora es el gran gurú. O sea, yo creo que ya las encuestas, mi punto de vista, y ahorita me gustaría ver su opinión, es que yo creo que ya las encuestas no es la única herramienta que tenemos. Debemos de buscar, y yo creo que más en el caso tuyo, Memo, que eres periodista, nosotros nos gusta la participación política, pero debe haber otras alternativas, otras herramientas de más bien estar en el Estado, hacer un tema como de barrido de territorio y el sentimiento de la gente. Yo te diría, por ejemplo, hoy en la Ciudad de México, yo la verdad sin estadísticas ni nada, yo siento que va a ganar Taboada, por ejemplo. Yo lo siento porque la gente me lo dice. Es un sentimiento. Sí, pero no creo que valga la pena. Y es una opinión, no es un análisis. Sí, estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo en esa parte de decir, vamos a hablar de Roy Campos, menos 15, Roy Campos. Parametría, menos 7. A mí me gustó mucho lo que dijo Pablo. A ver, vamos por partes, mi querido Carlos Torquemada. Sí. La versión 3.4 de la Santa Inquisición, representada aquí por el ingeniero Sandoval. Okay. A ver, necesitamos avanzar en el proceso tecnológico, sí, es un hecho. Sí. ¿Existe tecnología? Sí, es muy cara, ya la conocí, ya la vi, ya vi a las 3 empresas que lo hacen en México, y ellos le llaman un barrido, que además es muchísimo más profundo que una encuesta, porque además interviene en redes sociales, es mucho más... Correcto. Yo le llamaría más un termómetro que una encuesta. Porque al final de cuentas no están encuestando como tal, pero sí tienen una capacidad de juntar datos que una encuestadora no tiene. O sea, una encuesta normal se hace sobre 1000 levantamientos. Aquí estás hablando de universos de millones de personas que además tienes que pagar una licencia. Cada vez que quieres hacer ese barrido, tienes que pagar una licencia de 60,000 pesos para tener acceso a lo que pasó ese día. O sea, ¿por qué no ha desplazado a las encuestas y por qué no están de uso común? Porque es carísimo. Carísimo. Y aparte, no se puede manipular. Ojo, que eso también es muy importante, porque el resultado que te está dando es el que existe. Obviamente, además, hay algoritmos que te permiten interpretar tú como candidato cuáles son tus negativos, cuál es el porcentaje de positivos, cuáles son las palabras claves que te afectan o te benefician, cómo te percibe la gente, cuál es la conversación. Y eso, al final de cuentas, déjame decirte una cosa, se parece mucho, porque ya vi 3 ejercicios, a lo que dicen las encuestas. Okay. Puede ser una casualidad, ¿eh? A ver, puede ser una casualidad. No lo sé. Yo me sumo a la hoguera de mi amigo Carlos Sandoval contra las encuestas, porque si uno se acuerda de la elección de la Bastida, era el Moreno de ahora, pasó, se equivocaron brutalmente, el resultado ya lo conocemos todos. Pero si tú te vas ahora a ver a otros países lo que ha pasado en Argentina, en Ecuador, ahora en el Congreso en Turquía, las encuestas se han equivocado brutalmente. Se equivocaron en Estados Unidos en la elección de Trump también. ¿Sí? O sea, yo tengo dudas de si se equivocaron. Tengo dudas si se equivocaron. O fueron comprados. Publicaron un pronóstico. Es una posibilidad. A ver, pero para terminar ese concepto, entonces, estas herramientas tecnológicas, y tuve la oportunidad de ver una de una candidata que ya platicamos, tiene un nivel de negativos tan alto, que a mí se me hace imposible que ganara la elección con eso. Correcto. En todo caso, vuelvo a lo mismo, hay que valorar, no es una encuesta, es un termómetro a lo mejor todavía más profundo, que sí te dice cuál es el sentimiento y eso sí te puede dar una orientación en base a tener una percepción más que un deseo. A ver, sí, esto va para acá, oye, coincido, me gusta, eso ya es otra historia. Pero bueno, tarde o temprano eso es lo que se va a tener que usar. Hoy en día es muy caro, es muy caro. Y cuando digo muy caro, imagínense cantidades de dinero. O sea, para una campaña a gobernador de 3 meses, o sea, se te va todo el dinero de la campaña en eso. O sea, no vas a poder regalar una playera y una gorra. Entonces, muchos desechan contratar una tecnología de ese nivel porque prefieren regalar la gorra y la playera. Y además,
todavía no se ha sentado, mucha gente todavía no cree en eso, en fin. Bueno, dicho lo anterior, las encuestas, y por qué hacía un poco la broma con el tema de Torquemada, de la Inquisición. En un Estado de Derecho, una encuesta es un servicio que se adquiere, que alguien paga. Y en todo caso, pues tendríamos que tener una ley y una especie como de Profeco de encuestadoras, ¿sí?, para establecer mediante una ley una valoración de qué es lo que le puedes reclamar o no, porque tú no contrataste la encuesta, la contrató un candidato o la contrató un periódico. Sí, pero yo creo que como sociedad ya estamos llegando a un nivel de adultez en donde sí Una Profeco parametría con Covarrubias porque se han equivocado tal. Ya no les creas tanto, o sea, por ejemplo, las encuestas del Heraldo de México, todos sabemos los intereses que tienen los dueños del Heraldo de México con Claudia Sheinbaum. Claro. Ahora salió de forma publicado el tema de los monopolios, pues obviamente van a publicar encuestas que le guiñen el ojo a Claudia Sheinbaum. ¿Qué vericidad pueden tener? A ver, es decir, te la voy a poner así. Vamos a suponer que sí, la metodología es la correcta y es buena. Hay un porcentaje de error aceptable porque la gente no te contestó mal o te engañó. Por eso decir se equivocó, a veces yo lo veo en dos sentidos. ¿Fue deliberado? O sea, ¿fue adrede que dio un porcentaje muy alto para generar una propaganda, para decirte que no salgas a votar porque esto ya está definido? Pero no quiere decir que lo hicieron mal, lo hicieron deliberadamente y adrede, y que si eso debería de merecer un castigo, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si la encuesta salió mal porque el reactivo estuvo mal planteado, porque no se hizo en un lugar correcto, porque la gente no contestó, pues también hay una manera de auditar eso, que es lo que hace o debería de hacer el INE, y empresas como Oráculos, que lo que hacen con un algoritmo es, si no te las empatan, por lo menos les dan valores de credibilidad de más puntos a unas que a otras, dependiendo incluso de su prestigio, de cómo han fallado en el pasado, y además sí revisan, a ver, sí se hicieron los 1000 levantamientos, ¿dónde? ¿Sí fue una muestra amplia, sí fue una muestra plural, o nada más fue en una colonia? En todo caso, hoy por hoy, como es un servicio que contrata a un particular, no hay un argumento legal para que las puedas castigar. Segundo, como son informes de tendencias, no están estableciendo una verdad absoluta que no va ligada a un compromiso de ley, pues caemos en este mundillo de lo que nos imaginamos, lo que queremos, si me gusta, no me gusta. Para, en todo caso, pasar de un tema inquisitorio a un tema más formal, habría que proponer a lo mejor la creación de un instituto independiente que las evaluara, que las revisara, que las auditara. Habría entonces a lo mejor que pensar en la posibilidad de establecer un parámetro de ley de hasta dónde es permitible los errores y hasta dónde la publicidad, porque eso ya es otro tema de otra legislación, donde entonces sí, quien publica la encuesta, a ver, fíjate, es al revés. Yo se la encargué al que tú me digas, a Massive Caller, a Covarrubias. Ellos hicieron el trabajo como Dios les dio a entender o como yo se los pagué, pero el que asume la responsabilidad de hacerla pública soy yo, medio de comunicación, candidato, y también el candidato o el medio de comunicación, en ese caso ya de ley, tendría que tener una responsabilidad de a quién les estás encargando la medición, qué nivel de garantía te está dando de que lo que vas a publicar tiene credibilidad. Y, insisto, en márgenes de error, porque también sí hay mucha gente que miente en las encuestas, o que si están mal distribuidas, pues te va a salir muy segmentado de un lado o del otro. Eventualmente creo que sí es un paso que hay que dar, porque más allá de que avancemos en la tecnología para tener mejores herramientas de conocimiento de tendencias, sí, hoy las encuestas son más una herramienta de propaganda que una medición. Claro. Sí. Eso es una cuestión. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, ya estamos llegando al tiempo, ya estamos cerca de la hora. Ahora sí nos aventamos media hora más, pero estuvo interesantísimo. Yo nada más lanzo un tema, una pregunta y, bueno, dos preguntas. Sobre encuestas, creo que España tiene un organismo autónomo que encuesta. Es correcto. Eso se me hace muy interesante. A ver si lo evaluamos, Memo, y quisiéramos hacerte la invitación, pasando las elecciones, que tuviéramos un programa de cómo estuvo, qué pasó, cómo estuvieron las encuestadoras y acaban de pasar las elecciones autonómicas en Cataluña. Correcto, así es, correcto. Efectivamente, como bien lo mencionas, hay un organismo que es del Estado,
Sí, que es el que hace las encuestas, además se supone, un rigor mayor, porque no es una empresa, vamos. exactamente. Es el gobierno, es No, el Estado, es el en Estado. teoría no se debe de vender al mejor postor y en Sí, teoría no debe de señalar tendencias a favor o en contra. ¿Y qué crees? También se equivocan. ¿Por sí, qué? claro, no, claro, claro. Porque no hay una garantía de que la persona a la que estás preguntándole te conteste lo que debe de contestarte, ¿no? Así es. En todo caso, como es un universo tan grande de incertidumbre, lo único que nos queda, lo único que nos resta es, en una seriedad, digamos, profesional, entender que hay ciertas tendencias sistemáticas, que los números te van dando además en la historia un perfil de algo que está sucediendo y que puede ser coincidente con otras. Y por eso a mí me gusta mucho lo que hace Oráculos, porque ellos no encuestan, ellos dicen, a ver, estas son las 11 aceptadas, Muy vamos a interesante, muy revisarlas interesante. a una por una y Sí, nosotros con criterios de valoración, te sí, digo, sí, sí. no es que los empaten ni les dan el mismo valor a la que hizo 1000 levantamientos que a la que hizo 2000, a la que se equivoca más frecuentemente, y lo que te generan es un promedio que estadísticamente te dice hacia dónde va una tendencia. Ahora, las tendencias se hicieron para cambiar. Si yo te digo, es que yo creo, no, a ver, lo que puedo entender es que de lo que tenemos hoy, al día de la elección, ¿se van a mover números? Por supuesto que se van a mover números. Y te la pongo sencilla en dos escenarios. Te levantas el 3 de junio y Morena arrasó y ganó en todos lados. Sí, El análisis te va a decir, ¿y cómo le hicieron? O sea, metieron delincuencia organizada, se robaron urnas, pagaron acarreos, no me hace sentido porque la tendencia iba por acá. Puedes levantarte con un escenario donde Morena pierde un montón de gobernaduras, no tiene mayoría en los congresos y la diferencia entre la puntera y el segundo lugar se volvió de 2 dígitos. mínimo, mínimo. Hoy tenemos tal incertidumbre que las dos cosas pueden pasar. Así es. Exacto, Pero no digamos, aprendería, ¿no? pero Ninguno de los digamos dos. que en el caso de uno que está en esto como un tema profesional, tiene uno que ser muy serio y muy responsable de respetar lo que va diciendo el número sistemático de las tendencias y explicar posibles escenarios, sin pronosticar, porque pues eso no nos corresponde a los que hacemos análisis o a los que hacemos periodismo, porque hay reglas, insisto, tú no vas a un doctor a que te diga qué quisiera que tienes, ¿no? ¿Qué pasa? Que te diga qué dice el análisis y el estudio y cómo está tu nivel de azúcar y tus triglicéridos. Imagínate tú si, por muy simpático que fuera el doctor, pues a mí me gustaría que tengas apendicitis, ¿no? O sea, Muy bien. Oye, pues vamos al último comentario. Yo diría, si están de acuerdo, para terminar un poco a tiempo, la fue una plática espectacular. Yo les diría, estamos a menos de 3 semanas de la elección presidencial, nuevo presidente de México. Es algo muy importante para nuestro país, para nuestro futuro, para nuestros hijos. Diría, Pablo, tu primer comentario y cómo la estás viendo la elección presidencial, ¿a quién ves? Memo, después sería tu comentario y cerraríamos para agradecerle a todo nuestro público. Fíjate que yo cerraría con lo que terminó Memo, su último comentario. Cuando la gente me pregunta, ¿tú por dónde la ves? Yo siempre digo, no me sorprendería el escenario nada. uno que está Memo, que arrasara Morena, pero tampoco me sorprendería que Xóchitl ganara y que Sí. estuviera el Congreso a favor de la coalición y varias gobernaturas de Veracruz, de Ciudad de México, obviamente de Guanajuato, Yucatán, Morelos. Tampoco me sorprendería. Yo estoy en un punto, por primera vez, todos mis amigos siempre me hablan porque no es que le haya atinado, pero desde la de Fox, que me costó muchos amigos, yo estuve en el War Room de la campaña de la Bastida, y yo le decía, va a perder la Bastida, basta un poco el termómetro que tú comentabas, tú, Charlie, platicas con el mesero, con el taxista, con la gente de la pues todo el mundo iba a votar por Fox, no había manera que la Bastida ganara. Ganar. He atinado a todas hasta ahorita. En esta elección, nada me sorprendería. Esa es mi conclusión. Buenísimo, buenísimo, Pablo. ¿Cómo ves, Memo? Bueno, yo sí me voy a guiar en la parte de las tendencias, porque, insisto, en mi caso es obligatorio en un tema profesional. No puedo yo poner de por medio mis deseos o mis simpatías, porque digamos que si te dedicas a esto de manera profesional tienes que ser muy respetuoso de ello, ¿no? Yo veo que la tendencia en favor de la presidencia de la República hacia Morena no es reversible.
independientemente de que se puede reducir, y lo digo desde una vez para que quede grabado, se puede reducir considerablemente, a lo mejor a la mitad de lo que está ahorita, pero no veo un escenario matemático, estadístico, que ya hemos hecho con profesionales, de forma de que pueda ser diferente. ¿Dónde pueden haber diferencias fundamentales? En algunas gobernaturas. Sigo pensando, porque aparte se han hecho análisis también locales de cómo se van a dividir los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados, y Muy yo importante. no vería una mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras para Morena, sobre todo en el Senado, porque además está diseñado para que no haya una mayoría absoluta. Y básicamente, pues también hay que analizar una enorme cantidad de alcaldías, sobre todo, insisto, las que van por reelecciones. Y te lo digo de los dos lados porque me llega información de alcaldes panistas, priistas, de Morena, y los que van por la reelección en un porcentaje grandísimo la tienen muy cuesta arriba. Hay un desgaste, hay un desinterés y desconfianza de la gente, y esto te puede mover las cifras y los números de manera muy importante, porque no olvidemos una cosa: lo regional importa, y importa mucho. Así es, así es. No, muchas gracias, Memo. También coincido mucho con lo que mencionan los dos. Yo creo que en algunos de sus programas anteriores había mencionado Memo también el tema local, importantísimo, cómo se van moviendo estos candidatos locales, candidatos obviamente a gobernadores, candidatos a senadores, a diputados, son un factor muy importante y obviamente está cambiando mucho las tendencias. Coincido también en la elección presidencial, y ahí yo también veo muy complicado que Xochitl pueda alcanzar. Sí veo que va a haber una disminución, pero bueno, todo puede pasar, la moneda está en el aire, y sí veo en el caso de Veracruz, en el caso de la Ciudad de México, un triunfo, una tendencia más favorable hacia al PRI, PRD y el PAN, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que agradecerles muchísimo, Memo, la verdad es un verdadero honor para nosotros, para la ciudad presidencial. Bueno, estamos ya nada, arrancamos hace mucho tiempo, siempre tus consejos, siempre tu apoyo, tus comentarios, críticas, son básicas para esto. Y la verdad, Pablo, pues agradecerte muchísimo también, como siempre, conmigo y con Jaime Gutiérrez, que le mandamos un fuerte abrazo, que se encuentra en una misión también periodística fuera de México. Pues obviamente agradecer a todas nuestras amigas y amigas que nos vieron. Y si quieren un comentario... ¿Desde cuándo es periodista, Jaime? Bueno, periodística, es que no sé si fue dejar el periódico a algún lado. Creo que le mandaba unos periódicos que tenía que llevar. Pero bueno, un gran gusto. Pues un último comentario y muchísimas gracias. Muy buenas noches a los dos. No, pues yo me sumo al agradecimiento a Memo, siempre es un placer y le aprendemos, no le acabamos de aprender. Siempre sus comentarios muy precisos y con mucha estadística. Muchas gracias, Memo, y muchas gracias, mi Charlie, qué gusto compartir contigo. Padrísimo. Bueno, pues yo agradecerles como siempre, independientemente del enorme afecto personal a ambos y a Jaime, que anda repartiendo periódicos, no sé dónde, el gusto que me da poder compartir con ustedes. Eres duro. Pero sobre todo establecer, en base a este comentario, que insisto, desde la parte profesional uno tiene que ser un orientador, no generador de tendencias, porque no es el trabajo que nos corresponde ni a los periodistas ni a los analistas políticos. Entiendo, estamos en un momento muy álgido, todo mundo tiene una visión, hay demasiada opinión, que aparte yo le puse opinión militante, porque pues evidentemente pues el corazón también influye. El corazón llama. Pero digamos que a los que nos dedicamos a esto profesionalmente y tenemos esa responsabilidad, sí tenemos que asumir un nivel de orientación más que de generar una tendencia. Así es, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Pablo. Increíble programa. Muchas gracias, Memo, como siempre, un verdadero honor. Nos vemos pronto, ojalá y lo hagamos pasando las elecciones, estaría muy interesante hacer un recuento y platicar cómo lo vimos. Ya fueron muchísimos programas que hicimos y le das mucho análisis, y obviamente agradecerte a ti que nos viste el día de hoy día martes, te damos mucho las gracias, y bueno, pues aquí estamos nos quedan 2 programas y el tercero que será el del análisis. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias a la producción, muchas gracias, muy buenas noches a todos y que descansen. Hasta luego.